lo que yo hubiese dado por escuchar un mensaje como el que les voy a compartir. De hecho, yo pienso que este mensaje que voy a compartir es como lo más importante que Dios me trajo a decir a San José. Así lo entiendo yo. Dentro de todo, me suele pasar que cada vez que preparo un mensaje digo, ahora entiendo, señores, por acá es re importante este mensaje, ¿no? Viste que generalmente estoy convencido de que entendí lo que era de Dios y lo que voy a transmitir que va a servir para algo. Y este mensaje creo que es muy importante. Y ya van a ver por qué. El domingo que viene es domingo de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta muy importante para nosotros los cristianos. Son 50 días después de la Pascua. 50 días, sí. Celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo en la Pascua, en esa fiesta judía en la que Cristo murió, que Pascua significa pasar de largo, saltar por encima. Jesús murió en la Pascua, en la misma fecha que celebraban los judíos cuando habían salido en libertad de Egipto. Ahí Jesús murió. Y 50 días después está Pentecostés, que también es una fiesta judía, la fiesta de las semanas. En judío es Shuvot o Shavuot, ¿sí? Bueno, por ahí, pero es una fiesta judía también. Jesús, luego de resucitar, estuvo 40 días en la tierra, 40. No es que resucitó y al toque se fue. Resucita, se aparece a los apóstoles, a diferentes personas. En total se apareció por lo menos ¿a cuántas personas? Más de 500 personas, dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo. Hechos 1:3 dice lo siguiente: durante los 40 días después de que sufrió y murió, está hablando de Jesús, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Recuerdan alguna prueba convincente que demostró que estaba vivo? Por ejemplo, a Tomás le dijo, tocame. Si estoy vivo, digo, vení, poné la mano acá donde me clavaron la lanza, tocá mis manos, estoy vivo. Después hizo otras pruebas que a mí me encantaban, que era, por ejemplo, sentarse a comer con ellos. Y para que vieran que realmente estaba vivo, y no es que se apareció un fantasma parecido a Jesús, no, soy yo, tóquenme. Tengo un cuerpo resucitado, que Él quiso que quedara con sus orificios de los clavos, acá en el costado, Él quiso que podía haber resucitado con un cuerpo sin los orificios. Pero Él quiso mantener para que no olvidáramos cuánto nos amó en esa cruz, y Él lo mantuvo así, y dio muchas pruebas durante 40 días de que Él estaba vivo. Les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, demostrándole que estaba vivo, les ordenó lo siguiente: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. No se vayan de Jerusalén. No irse de Jerusalén era algo difícil lo que les estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén fue crucificado Él. En Jerusalén los querían matar a todos los discípulos de Jesús. Y Jesús les dice, se quedan acá y no se van. No se muevan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Había un regalo de parte del Padre que ellos tenían que esperar recibir. Era un regalo, no había que comprarlo, pero sí había que esperarlo. Si alguno no obedecía las instrucciones y decía, yo me voy, y se iba de Jerusalén, no iba a recibir el regalo. Tenía que estar haciendo lo que Jesús le mandaba. Le queda esperando el regalo en Jerusalén, anhelando el regalo, anhelando querer recibir el regalo. ¿Por qué se hizo tan famoso ese día de Pentecostés? Porque ese día se cumplió la promesa. 50 días después de que Jesús resucitó, llegó el regalo. 50 días después de que Jesús resucitó, viene el Pentecostés y en ese día se cumplió
y llegó el regalo que Jesús había anunciado. ¿Cuántos días pasaron desde que Jesús se fue? 10. 10 días esperando el regalo. Tuvo 40 días en la tierra, les dice estas palabras: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el regalo. 40 días tuvo, se fue, estuvieron esperando. Y no viene el regalo, y no llega el regalo, y no llega el regalo, y no llega el regalo. El año pasado, en el Día de la Madre, prediqué un mensaje que se llamó, si alguien se acuerda, le regalo un alfajor después, porque no sé, ni yo me acuerdo a veces cómo se llamaba el mensaje que prediqué la semana pasada. Entonces, se llamó Mamá, la mejor discípula. Tal vez algunos lo recuerdan. ¿De quién hablé en ese mensaje? De María. ¿Qué? Tomás dijo. Bien, Tomás. Mamá, la mejor discípula. Y hablé de María. Porque para mí es la mejor discípula. Tuvo la tarea más difícil. Como mamá, cría a Jesús, ¿no? Después ella crece y tiene que morir al ser la mamá, la autoridad de Jesús, de decirle qué hacer, ¿no? Y someterse a Jesús como mamá, una tarea re difícil. Recuerdan que en una oportunidad Jesús estaba enseñando y le dicen, alguien viene y le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera, te están llamando. Y Jesús no le da bolilla a eso, dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes los que están acá. No salió corriendo a la mamá. Y eso debe haber hecho que María tuviese que morir a decir: claro, no está sujeta a mí ahora. Ahora yo me tengo que sujetar a Él. Él es el Señor. Y María fue una gran discípula que hasta cuando muere estuvo presente ahí, estuvo siempre siguiendo al Señor. Y saben que me acordaba de esto porque un día estoy viniendo de Montevideo y me siento al lado de un cura, un sacerdote. Veo que está leyendo la Biblia. Y soy muy curioso y de hacer preguntas, entonces me tocó al lado y le empecé a sacar el tema y a hablar de diferentes cosas. Entonces él me dice que María había estado dentro de los 120 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Le digo: ¿dónde está eso? Y me muestra la Biblia, lo buscamos. Me dice: acá, Hechos 1:14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y este sacerdote que me hizo ver este pasaje, yo no me había dado cuenta, viste que hay pasajes de la Biblia que no los ve, vas leyendo y no los ves, y ¿qué es María? ¿Qué importancia tiene? Pero bueno, en el catolicismo se le da mucha preponderancia a María, ¿no? Entonces él me decía: el Espíritu Santo descendió en Pentecostés porque estaba María, si no, no hubiese descendido. Entonces yo le digo: no tiene nada que ver. Estaba como estaban otros. Digo: pero ¿por qué que esté María? No tiene por qué. No se justifica con ese pasaje. De decir, ocurrió porque estaba ella. Pero a la vez, hoy en día, me doy cuenta de que en parte sí es verdad. En parte sí descendió porque estaba María. Y paso a explicar, antes de que me quieran crucificar o sacar de una iglesia evangélica. Tenemos que ser como María, creer sus promesas, buscar con todo nuestro corazón y esperar en Él. Eso demuestra nuestra fe. Y María estuvo esperando la promesa. A lo que voy de por qué sí creo que María fue parte importante para que descendiera el Espíritu Santo. Las promesas de Dios no se cumplen si no hay alguien que las crea, las espere y las busque. Si no hubiese estado María junto con los otros 120 creyendo a las palabras de Jesús y esperando el cumplimiento de la promesa del Padre que les dé ese regalo, no llegaba a la promesa. Dios necesita corazones que estén esperando el regalo, recibir el regalo, buscando el regalo para que el regalo llegue. ¿Están de acuerdo conmigo ahí de que sí fue parte? Obviamente no es que creemos que María fue el clavo fundamental, pero fue parte de ese grupo que estaba esperando el cumplimiento de la promesa. Y hay promesas, y esta promesa está en la Biblia. Jesús dijo: ustedes, los que son padres,
Si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Jesús vuelve a mencionar acá, a hablar del regalo. Hay un regalo. Y nos habla de un papá que le encanta dar regalos. Y los regalos son para aquellos que lo quieren recibir. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Nadie va a recibir algo que no busca y que no quiere encontrar. Jesús venía hablando en ese contexto. Pidan, busquen, llamen y si se les abrirá. En ese contexto de buscar, de anhelar, de querer. Dios necesita recipientes que quieran ser llenos para llenarlos. Dios es un caballero, no nos quiere invadir o entrar a nuestra vida de aprepo. Él quiere que nosotros les demos el lugar. Y vemos que es un regalo para los hijos. Dar buenos regalos a sus hijos. ¿Quién es hijo de Dios? Es una pregunta importante porque de esto depende la eternidad. ¿A dónde vamos? La Biblia lo dice muy claro quién es hijo de Dios. Está en Juan 1:12. Todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que cree en Jesús. Vos crees en Jesús y pasás a ser una hija, un hijo de Dios. Y tu nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida. ¿Y quién vive en ti? Dios. El Espíritu vive en ti. De hecho, fue el Espíritu Santo que estaba antes y te convenció de que necesitabas entregarte a Jesús. Y si hay alguien que aún no se ha entregado a Jesús, hoy es el día para que creas en Jesús, le entregues tu vida, le pidas que perdone tus pecados y que Dios viva en tu corazón. Y para los que creemos en Jesús, porque los discípulos, los apóstoles que se encontraron con el Cristo resucitado, creían en Jesús. Ellos iban al cielo, pero necesitaban un regalo más para poder vivir la vida cristiana. Si no, no podían. ¿Por qué tengo que anhelar recibir ese regalo de parte de Dios? Primero, porque todo lo que Dios tiene para mí, el Padre, yo que entiendo que su corazón es amoroso, lo quiero. Yo lo quiero. De ahí, Señor, todo lo que tenés para mí lo quiero. Y Max, yo te lo estoy mostrando con la palabra para que abra tu mente, tu entendimiento de que no te estoy hablando de cosas que no están en la Biblia. Yo lo quiero. Y no se puede vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No se puede vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No se puede. No se puede. Por eso pasa tanto en la iglesia, de matrimonios que andan mal, de cosas que pasan, por falta de poder del Espíritu Santo. Por eso pasa de cristianos que atados en pecados, en cosas, y por falta de poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere una vida cristiana, quiere darte el Padre en su poder, en su fuerza, para que vos vivas en esa libertad. Como cantábamos recién, libre soy en Él, libre en verdad. Y la pregunta es esa, ¿sos libre en verdad? ¿Vivís en libertad? Porque si no, Jesús quiere darte esa libertad. No quiere que vivas atado, que vivas sintiendo... Es horrible vivir con opresión. Yo lo he vivido, es horrible. Hay una vida de libertad que la da el poder del Espíritu Santo, que yo la anhelo. Vamos a ver las últimas palabras que dijo Jesús antes de irse. Yo crecí escuchando que las últimas palabras de Jesús eran Mateo 28, el final. Y me seré ahí testigo, no, ¿cómo que dice Mateo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esas no eran específicamente las últimas palabras de Jesús, son las últimas palabras que dijo Mateo. Las últimas palabras de Jesús aparecen en el libro de los Hechos, justo antes de irse, mirá. ¿Y por qué te marco esto de las últimas palabras? Porque si fueran las últimas palabras que vos tenés que decir antes de irte, ¿no? Yo si me estoy muriendo y mis hijos... Me estoy yendo, ¿no? Me voy, me muero. Y tengo las últimas palabras que decirles. Van a ser las más importantes. No, me estoy muriendo y digo,
no te olvides de apagar el horno. No le diría eso. No, me olvidé de comprarle comida al perro. No, le diría algo importante, ¿no? La contraseña es... No sé qué le diría. Amen a Dios sobre todo. No sé qué le diría a mis hijos, no me he puesto a pensar en ese momento. Pero lo que quiero llegar es que Jesús no estaba agonizando, sino que era un Cristo vivo, poderoso, resucitado en victoria. No que estaba languideciendo. Estaba entero y se iba a ir al cielo, en una nube. Se iba a subir una nube y... Después le copiaron lo de la nube, otros dibujitos, Dragon Ball Z y otra cosa que andan en una nube. Esto lo inventó la Biblia, lo inventó Jesús. Que muchos tienen helicóptero privado y no sé cuánto. Y Jesús tiene una nube, así. Baja la nube así y lo lleva. Qué increíble, ese es nuestro Jesús, mejor superhéroe del universo. ¿No? Esa escena la tiene que hacer en una película. Nube. Las últimas palabras de Jesús: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo más. Y allá aparecieron dos ángeles y dijeron: ¿qué están mirando para arriba? Déjense de mirar, vayan a hacer caso. Recibirán poder, dunamis, como dinamita, cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Dios vive en ti si crees en Jesús. Pero Él quiere estar, es como un aceite, una unción sobre ti que pudre todo yugo. Un poder sobre ti. Y eso es lo que rompe cualquier cadena, el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo aprendí este tema porque el Espíritu Santo me ayudó, me guió, en mi búsqueda de Él, en mi búsqueda de vivir en esa libertad, en mi búsqueda de cortar con la pornografía, de no caer más en un pecado, en la confrontación de Dios a través de su palabra. Cuando yo leía versículos donde Jesús me decía: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo volvía a caer una vez y otra vez, y yo decía: Señor, yo te amo. Y buscar a Dios, y buscar a Dios. O primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Fuerte. Señor, yo no soy del diablo, pero vos practicás el pecado. Caés en la pornografía. No es que una vez pecaste o hiciste una cosa, vos tenés una vida de pecado. Yo quiero ser libre, Señor, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de Él. Dios me lleva a encontrarme con el hermoso libro Óyeme bien, Satanás, de Carlos Anacondia, que lo he contado y acá hay algunos que no lo han escuchado, así que lo voy a contar de vuelta. Yo trabajaba en Casa de Galicia, licenciado en enfermería. Después de 2 o 3 años de trabajar ahí, cruzo a la vereda de enfrente a un carrito a comprarme una hamburguesa. Y cuando estoy comprando la hamburguesa, miro, pegado a Casa Galicia, casa por medio, una librería que decía el título, el cartel, Librería Cristiana. Yo dije: wow, hace 2 o 3 años que estoy acá y nunca lo vi. Entro a la librería y me dice: ¿qué estás buscando? Libros cristianos, le digo. Y me saca 3 libros viejos. En la librería había libros de marcianos, libros de cualquier cosa. Y yo primero se lo dije medio enojado: estoy buscando libros cristianos. Fue como diciendo: ¿qué clase de librería cristiana es esta? Libro de ovni, de marciano y de cualquier cosa había. Y ahí aparece usado el libro Óyeme bien, Satanás, de Carlos Anacondia, de alguien que no recuerdo el nombre, porque ese libro lo presté y ya no, como otros libros, cuando lo prestaba a veces vuelan. Era de alguien que lo había comprado en el año 1993. Y yo empecé a leer ese libro. Y me cambió. Y me hizo tanto bien. Y fue un regalo del Espíritu Santo para mí, en esa búsqueda de libertad.
Porque Carlos habla de su entrega a Jesús, realmente él se convierte, con su esposa en una campaña. Llegan a su casa y empiezan a sacar todas las cosas que se dieron cuenta que no eran agradables a Dios. Él se convirtió. Pero empieza en esa búsqueda junto con los otros hermanos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y se frustraba Carlos porque unos recibían, otros recibían y él no recibía. Y hasta que un día, después de como 10 días de esa búsqueda y buscar, dice Carlos, le dice a Dios un grito, en grito fuerte, bautízame o me muero, le dice a Dios. Y ahí dice que fue algo muy fuerte que cayó sobre él y él empezó a hablar en nuevas lenguas. Y fue un antes y un después para su vida. Y eso, escucharlo para mí, se convirtió en mi oración. Bautízame o me muero, Señor. Bautízame o me muero, Señor. Yo necesito tu poder en mi vida. Yo quiero vivir en tu libertad. Yo quiero vivir en tu poder, Señor. Y saben, si esta iglesia ha llegado hasta acá, es gracias al Espíritu Santo. Y si esta iglesia va a llegar más allá, va a ser por el Espíritu Santo. Tu vida, ¿hasta dónde va a llegar? Va a depender de cuánto lugar le des al Espíritu Santo. Todo depende de eso. Y no solo una experiencia de buscar y anhelarlo, sino una continua comunión, amistad con el Espíritu Santo, de ser amigos de Dios, caminar con Él. Caminar con Él. Sin el Espíritu Santo no podés amar, sin el Espíritu Santo no podés tener paz, sin el Espíritu Santo no podés ser feliz. La Biblia dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. El fruto es lo que se come, es lo que se ve en un árbol. El que lo produce es esos frutos, es el Espíritu Santo. Cuando se producen otros frutos, como envidias, broncas, celos, falta de paz, falta de perdón, cosas, esos son nuestros frutos, los frutos de la carne. Estos son los frutos que produce el Espíritu Santo. Dios quiere producir esos frutos en nosotros. Necesita que nosotros lo dejemos trabajar, que lo busquemos, que le demos lugar para que Él produzca esos frutos en mí. Pero no lo va a hacer hasta que no encuentre un corazón desesperado que diga, te necesito, Señor. Como les cuento mi experiencia, estoy perdido. ¿Qué podía haber hecho yo en ese momento? Podía haber seguido con una vida cristiana de hipocresía, de decir, sí, conozco tanto de la Biblia, sé del Señor, y en privado seguir atado a un pecado. O podía humillarme ante Dios y buscar el poder del Espíritu Santo para que mi vida de verdad cambie. Porque Dios te ama y quiere que tu vida cambie. Quiere que tu vida cambie, quiere que seas feliz, que vivas pleno, libre. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés? Esto es como una clase, pero ¿qué pasó? Ocurrió en el libro de los Hechos capítulo 2. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban la gente ahí? Sentados. También estaba María ahí, esperando la promesa. Estaban todos sentados esperando. ¿Cuántos días pasaron? 10. 10 días. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fue algo que dio el Espíritu Santo. Ellos no es que lo pagaron, no es que ellos esperaron el cumplimiento, lo buscaron, lo anhelaron y Dios lo mandó cuando Él consideró en ese día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. En ese caso eran idiomas
entendibles porque la gente entendía, venía de otros lugares y entendía las lenguas, los idiomas. También la Biblia habla de lenguas angelicales, o sea, no lenguas humanas, que se pueden hablar, que no son un idioma entendible dentro de los humanos. Misterios de Dios, ¿no? Pero que están en la Biblia. O sea, yo no estoy inventando la pólvora acá. Pero acá ocurrió. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se vio ese bautismo en el Espíritu Santo? En que comenzaron a hablar en otros idiomas. Y luego Pedro le habla a la multitud. Este Pedro, que había negado a Jesús hace 50 días, que tenía miedo de que lo mataran, ahora recibe el poder del Espíritu Santo, como Jesús decía, y recibirán poder y me serán testigos. Ahora no tenían miedo de morir. Salían a predicar sin miedo a la gente y a contarles de Jesús. Por más que lo mataran o pasara lo que pasara. Iban para adelante. ¿Por qué? ¿Porque eran fuertes? No, porque eran débiles, pero recibieron un poder especial en su interior para salir a enfrentar a Jerusalén, donde habían matado al maestro y que no les importaba lo que pasara. Porque ahora había un poder especial sobre sus vidas. Pedro le habla a la multitud y les dice, esto que ven, dice Pedro, es el cumplimiento de las palabras del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y los confronta Pedro diciéndole, ustedes crucificaron a Jesús, a la gente. No solo que no tenía miedo de predicar, sino que era un mensaje muy confrontativo el de Pedro. Le dice a la gente de Jerusalén, Jesús murió crucificado porque ustedes lo crucificaron. Y la gente contestó, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Se cumplió una promesa de Joel, que el profeta Joel la había escrito, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre las personas. La había escrito hacía unos 800 años, pero ellos sabían de esta promesa, la estaban esperando, la estaban anhelando los judíos. Y ahora Jesús antes de irse le dice, recibirán poder cuando venga, y ellos sabían, Pedro sabía, se va a cumplir la promesa de Joel, del profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es un regalo de Dios. Y dice Pedro, para todos los que han sido llamados por el Señor, para los que están lejos. Y lejos no solo de territorio, sino de tiempo. Es para todos. Te voy a mostrar otros ejemplos bíblicos que no fue la única vez que sucedió esto. Le ocurrió también a un oficial romano llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10. De hecho, los mismos apóstoles después sanan a una persona, si siguen leyendo el libro de los Hechos, y los quieren meter preso. Se juntan a orar. Señor, ayúdanos, danos poder. Y nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no es para buscar un momento, hay que vivir, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo, vivan en esta continua búsqueda de Dios. En Hechos 10, Pedro, guiado por el Espíritu, va a la casa de Cornelio, un oficial romano, y le empieza a hablar Pedro a Cornelio y le dice en una parte, nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Pedro está diciendo esto y dice la Biblia, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyó hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Cómo se dieron cuenta que habían recibido lo mismo que ellos? Porque pasó algo muy similar. También estos gentiles que no eran judíos comenzaron a hablar en otras lenguas como nos había pasado a nosotros, dice. Y ahí se ve la evidencia de que alguien recibió ese regalo de Dios.
yo empecé en una búsqueda tan de Dios, de querer recibir, de estar con Él, de querer anhelar todo esto. Y que recuerdo que una vez en mi cuarto me empezaron a salir unas palabras ahí que no entendía. Y hasta tuve cierto temor de decir, ¿y si estoy diciendo algo que no está bien? ¿No? ¿Viste? Mi temor de no estar haciendo algo que pueda ofender a Dios, ¿me entendés? Y me hizo mucho bien una charla que tuve con mi amigo Johnny Pérez, diciendo, pero no tengas miedo, si vos tenés un corazón que ama a Dios, dejá que salga, que fluya. Las palabras, no frenes lo que Dios quiera sacar a través de tu boca. Y me ha hecho tanto bien. Me ha hecho tanto bien. Aunque uno no entiende lo que está diciendo muchas veces, dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Uno habla misterio. Una vez me pasó que antes de ir a predicar a la iglesia de Nueva Helvecia, que tuve un tiempo de orar ahí con Dios, que me empezó a salir un idioma que para mí era parecido al chino. Porque eran palabras que me salían y yo hasta digo, estaré hablando en chino. Y yo soy muy infantil, ustedes saben, entonces agarré el Google y dije en medio de la palabra que me habían salido y era una palabra en chino. Recuerdo que en ese tiempo también de mi búsqueda, no sé cuándo fue, mi hermana también tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. ¿En qué año fue eso? Con Dionisio Medina. ¿2013? ¿Tanto hace? Yo pensé que hacía menos. Bueno, pero era un tiempo muy similar cuando yo me encuentro el libro Óyeme bien, Satanás. Porque yo les dije que yo me caso en 2011 y después del tiempo vuelvo a caer a la pornografía. Entonces ya me había humillado ante Pame también, contándole de mi lucha, de mi pecado. Y yo no quería volver a caer, no quería más, yo quería ser libre. Y Dios me lleva en esa búsqueda a que necesitaba anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Y mi hermana tuvo una experiencia que a mí me hizo tanto bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo esto de parte de Dios y por eso les decía para mí, ¿por qué es tan importante este mensaje que estoy dando hoy? Porque muchos me conocen a mí de chico. Y no es lo mismo que te venga a hablar de esto una persona que tenés ni idea, de que algunos que me conocen. Creo que puede ser así. Por lo menos para mí fue así con mi hermana. Me hizo mucho bien recibir el testimonio de mi hermana, de lo que había pasado con ella. Ella fue en una reunión en la iglesia que estaba Dionisio Medina, ¿no? Oran para recibir esto y ella no solo que empieza a hablar en otras lenguas, sino que estuvo un día entero sin poder hablar en español. Un día entero no podía hablar en español. Se asustó porque tenía que ir a trabajar después. Y no podía hablar en español, ¿no? Y es hermoso escuchar esto, de que hay un regalo de Dios, ¿no? Y qué tremendo es esto, porque presten atención a esto. En un momento el pueblo quiso construir la Torre de Babel para hacer algo, para vanagloriarse ellos. ¿Y Dios qué hizo? Generó los idiomas para que no se entiendan y no construyan. Pero ahora, el bautismo del Espíritu Santo es para que nuestra lengua se contacte con Dios, nos unamos a Él. Y aunque no entendamos, podamos estar hablando misterios, edificándonos a nosotros, y eso nos va a unir como iglesia. Y vamos a caminar en unidad, guiados por el mismo Espíritu. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que la lengua que puede destruir, nosotros podemos bendecir y ser tomados por Dios para que de nuestra boca salgan cosas, aunque no las entendamos, que Dios nos tome? A mí me encanta todo esto. No solo ocurrió en la casa de Cornelio, también aparece en el libro de los Hechos, Hechos 19. Y lo increíble de lo que pasa después en Hechos 19 es que no pasó a los 3 días de Pentecostés o algo, pasaron 20 años de ese Pentecostés, unos 20 años. Y dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en él que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, habían sido bautizados por Juan el Bautista.
bautismo de arrepentimiento. Entonces les hablan de Jesús. Y ocurre lo siguiente, Hechos 19:5. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Pasó lo mismo que en la casa de Cornelio, pasó lo mismo que en Pentecostés y pasó lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia. Si uno mira la historia de la iglesia, que como pasó hace unos 110 años en la calle Azusa en Estados Unidos, que ocurrió esto, la gente empezó a hablar en otras lenguas y es algo que sigue ocurriendo. ¿Cuándo? Cuando Dios encuentra corazones hambrientos que quieren recibir el regalo. Y yo simplemente estoy acá para decirle, esto es bíblico, es real y Dios quiere darte bendiciones, todo solo cosas buenas. Esta palabra la dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pame usó esas palabras al principio también. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Y qué es importante de esto acá? Preste atención. Él los bautizará. ¿Quién es el bautizador? Dígalo fuerte. Vamos a simular que estamos con más fuerza. Él los bautizará con Espíritu Santo. Vamos a decir fuerte el nombre. ¿Quién los bautizará? Jesús. Ahora vamos con más fuerza. ¿Quién los bautizará? Jesús. Jesús es el bautizador. La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Todo lo que vamos a recibir de Dios Padre es a través de Jesús. Es gracias a Jesús. Es por su obra en la cruz, es por su sangre, es por su amor, es porque Él me ama, que dio la vida por mí. Y todo lo bueno lo recibo de Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús. Mi foco tiene que estar en Él. Nadie te ama como Jesús. Y quiere darte todo lo mejor. Basta que uno le abra el corazón. Yo en este Día de la Madre recordaba también unas palabras de mi hija Paz que dijo el año pasado. Cuando la maestra les dijo, vamos a hacer una tarea, un regalito para alguien que nos ama mucho, que nos cuida, que nos quiere como nadie. Y la maestra dijo, para mamá. Y Paz llegó a casa y le dijo a Pame, la maestra se equivocó. Porque el que nos ama como nadie y nos cuida mucho es Jesús. Claro, mamá, vos también, porque... Pero la maestra porque no conoce a Jesús, dijo Paz. Porque nadie te ama como Jesús. Y acercarnos a Él y buscarlo a Él será algo personal de cada uno. Que yo anhelo que cada uno empiece a partir de este mensaje, en una búsqueda profunda de Dios. Dios mediante el domingo que viene va a estar compartiendo el pastor Gutiérrez, que yo le pedí que compartiera su experiencia con esto del bautismo del Espíritu Santo, que también va a abrir el entendimiento porque muchos lo conocemos a Luis de años. Y el otro fin de semana viene un matrimonio amigo que van a estar orando para todos aquellos que anhelen recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero para todo esto se necesita un corazón hambriento. Y se necesita darle tiempo a Dios. Hoy estamos apurados, no tenemos tiempo para nada, ni para leer la Biblia, ni para escuchar los audios que yo le mando a veces. Hay que hacerle tiempo a Dios, tenemos que hacerle tiempo a Dios. Tenemos que dejarnos de estar distraídos, de estar con otras cosas. Y si queremos un tiempo nuevo, tenemos que empezar a buscar a Dios. Para que nuestra vida cambie, para que se rompa todo yugo que el enemigo quiere poner sobre nosotros y podamos vivir felices, con paz, con amor, con alegría, libres, porque ese es el plan de nuestro papá, que vivamos libres. Quiero leerte unas palabras de Joel antes de orar. El Señor dice, vuélvanse a mí, ahora, mientras haya tiempo.
entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de una maldición. Y después dice en el versículo 28 de Joel capítulo 2, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú rompiendo, Espíritu Santo, toda estructura en nuestras mentes, que nos quieran frenar, todo concepto de hombres pero que no viene de ti, que quiera frenar, que recibamos todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, he compartido lo que has puesto en mi corazón y anhelo, Señor, que tú te derrames sobre toda carne, que tú te derrames sobre toda persona que tenga hambre y sed de ti, Señor. Porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Porque reconocemos que sin tu poder sobre nuestras vidas, Satanás nos enreda, el enemigo nos frena. Pero con tu poder, Espíritu Santo, podemos ser de los que trastornan esta ciudad, de los que rescatan de las garras de Satanás a aquellos que están sufriendo. Pero para eso necesitamos empezar a nosotros ser libres. Libres en el poder del Espíritu Santo, libres en tu fuerza, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y que pueda ser el puntapié para un tiempo nuevo para mis hermanos. Yo bendigo a aquellos que en esta mañana, en este momento, o incluso a aquellos que vean el video, se han determinado a buscarte, a anhelar como el hermano Carlos Anacondia y decirte, bautízame o me muero, Señor. Yo quiero tus promesas, Señor, yo confío, creo en tus promesas, cúmplelas en mí. Hazlo en mi vida, Señor. Yo no quiero que mi vida pase sin hacer tu voluntad. Yo no quiero que mi vida se vaya consumida por el pecado, por ataduras, sino que quiero vivir una vida libre, 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 libre en el poder del Espíritu Santo. Yo oro por mis hermanos y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que tú soples, Espíritu de Dios, en esta congregación y que bautice, Jesús, con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego, Señor. Espíritu Santo y fuego sobre aquellos que anhelan tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.